Amigas y amigos, bienvenidos a esta tercera temporada ya del programa Páginas de Nuestra Historia, que transmite en colaboración UMAG Televisión y el Museo Regional de Magallanes, en un convenio de colaboración que existe ya hace bastante tiempo, y a partir del año 2017 comenzamos con esta aventura, un programa cultural en que tratamos el patrimonio, la historia, la literatura, ¿ya?, del territorio patagónico en general. Para este año 2020, nuestro tema de conversación fundamental es el Estrecho de Magallanes, ¿ya? El estrecho, no solamente en la figura del famoso navegante lusitano, sino que el estrecho mismo. Lo hemos trabajado a través de la formación geológica del Estrecho de Magallanes, su conexión con la Antártica, la botánica, ¿cierto?, la bifauna del Estrecho de Magallanes, el Fuerte Bulnes. También estamos trabajando otras temáticas relacionadas al estrecho, y para hoy tenemos un navegante extraordinario, importante, pero también bastante olvidado, que es el señor Juan Ladrillero. Y junto a él también todo ese grupo importante de navegantes que surcaron el estrecho posterior a Magallanes, que también están también un poco olvidados, su aventura, su hazaña. Algunos terminaron muy mal y bueno, de ellos queremos conversar un poco, y para eso por supuesto que tenemos dos invitados de excepción, como siempre, amigos de la casa. Primero que todo, desde Puerto Natales, capital del turismo y de la provincia de Última Esperanza, el sociólogo Ramón Arriagada. Ramón, bienvenido. Hola. Sí. Ramón ha escrito ya un par de textos, uno en particular, ¿cierto?, se llama Juan Ladrillero, el navegante olvidado, ¿cierto? Sí. Hace bastante tiempo, y hace algunos años un libro que ha tenido muy buena recepción por parte del público, La rebelión de los tirapiedras, ¿cierto? Efectivamente un libro extraordinario que lo recomendamos. Y también hoy día nos acompaña un amigo de la casa, amigo del museo, docente de la Universidad de Magallanes, ¿cierto?, profesor de historia, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Santiago y también investigador del Instituto de la Patagonia, el profesor Marcelo Mayorga. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, pero muchas gracias a ti. Y como siempre, estamos en el segundo piso del Palacio Braun Menéndez, Museo Regional, un espacio que no está habilitado al público para que la gente lo recorra, sino que básicamente es una biblioteca patrimonial. En ella vienen investigadores de Chile, del extranjero, a buscar, bueno, material para sus investigaciones, fotografías, atlas, álbumes, textos, esos textos que están en primera edición y que son difíciles de encontrar, se encuentran en esta pequeña y modesta biblioteca que está al servicio de los investigadores, y en este espacio estamos desarrollando este programa ya en su tercera temporada. También agradecer y saludar a Paola Besani, funcionaria de la universidad, artista plástica reconocida, ¿cierto?, por esta bellísima obra que nos acompaña y que habla también de esto, de la navegación, del mar, del tema que nos reúne el día de hoy. Quiero partir conversando con Marcelo sobre lo mismo, sobre el Estrecho de Magallanes. Este año 2020 se conmemoran los 500 años de este hito para la historia del mundo, por sobre todas las cosas. Pero después de 1520 hay una serie de navegantes que surcan con mayor o menor holgura y suerte el estrecho, ¿cierto? Llegan en segundo lugar y por eso un poco menos de fama, pero ¿cuáles son los principales que tú pudieras destacar de este periodo, ¿cierto?, de los comienzos ya del siglo XVI, después de Magallanes? Bueno, la pregunta es difícil en tanto seleccionar claro, algunos de la verdadera playa de navegantes que durante solamente siglo XVI y siglo XVII vinieron al estrecho. Teniendo en cuenta el mismo objetivo de Magallanes, vale decir, encontrar una ruta que viniendo por el oeste llegase hacia el este para acceder a la isla de las Especias. Está la expedición que le secundó, la expedición de García Jofré de Loaiza, ¿ya?, que equipaba con 7 embarcaciones, ya realmente fue la segunda armada de Molucas, ¿ya? Tenía por objetivo justamente eso, ¿ya?, atravesar el estrecho para llegar a la isla de la Especiería. Ese era el objetivo. ¿Venía el Cano también en esa expedición, ¿cierto? En efecto, venían 2 tripulantes o 2 personajes que habían participado ya en la expedición de Magallanes, y uno de ellos era Juan Sebastián Elcano. Sí. Bueno, esta expedición, desde el punto de vista del objetivo comercial que perseguía, fue un fracaso, ¿ya?
por cuanto la mayoría de las naves se malogró, se perdió, ya unas volvieron a Europa, similar a lo que le pasó a Magallanes, y no se consiguió el objetivo. Sin embargo, a propósito de los contextos históricos, esto hizo que, a contar de esta expedición, las que vinieron después, vinieron con otro objetivo, ¿ya? La expedición de García Jofré de Loaiza fue la última que vino explícitamente a través del Estrecho de Magallanes para llegar a la isla de Especería. Posteriormente, dado que el contexto de la época, el rey de España, Carlos I, Carlos V, se casa con la hermana del rey de Portugal, no quería tener problemas con la corona portuguesa por esto de la repartición a través del Tratado de Tordesillas, que decía que una parte del mundo era de los portugueses, otra de los españoles. Por lo tanto, en esa época no se tenía claro que esta isla de las especierías sí pertenecían o a Portugal o a España. En este contexto surgió la expedición de García Jofré de Loaiza. Por lo tanto, se pusieron, entre comillas, de acuerdo, se firmó un tratado, el Tratado de Zaragoza, 1529, ¿ya? Donde en el fondo los españoles le ceden los derechos de estas islas a los portugueses, ¿ya? Y a partir de ahí, las expediciones que vinieron hacia esta parte del mundo ya vinieron concretamente a tratar de colonizar o poblar las tierras adyacentes al Estrecho Magallanes, sea la Patagonia, del Estrecho al norte, o sea la Tierra del Fuego, ¿ya? Y ahí es donde tú puedes dividir la historia de estas expediciones como una suerte de ciclo, ¿ya? El ciclo español, que parte con el propio Magallanes, ¿ya? Y tú lo puedes llevar hasta Sarmiento de Gamboa, hasta 1584, 1580. Entre medio tienes el ciclo de los ingleses, que parte con Drake, ¿ya? Que de hecho que es el que motiva que venga Sarmiento, ¿ya? Hasta Hawkins, 1584, 1590. ¿Ya? Tienes también entre medio el ciclo de los holandeses, fines del siglo XVII, ¿ya? Y entre medio también el ciclo de los navegantes franceses, más adelante el ciclo de navegaciones científicas, en fin, ¿ya? Pero todas con diferentes objetivos, ¿ya? Pero lo importante es eso, que si en un principio el objetivo estuvo dado por la isla de las especierías, bueno, fue el mismo objetivo que trajo los holandeses después, como les decía, sería estas tierras propiamente tal, el extremo suramericano, que sería el objeto de interés de la mayoría de las expediciones que vinieron en los siglos más adelante. Sí, efectivamente, como bien hablabas, recordando algunos textos, claro, sobre la expedición de Magallanes y este grupo pequeño de 18 que vuelven al puerto. Y decía, bueno, ¿qué pasó con ellos? Se habrán retirado después de 3 años de estar tocando la muerte, y muchos de ellos vuelven a navegar. Me sorprendió muchísimo. Algunos en un tiempo muy corto se volvieron a reintegrar, y me llama mucho la atención, bueno, el mismo Elcano, que se embarca y muere en la expedición del 25. Y hay varios otros más, me parece que son 8 de los 18 que vuelven al mar. Y hay uno que es bastante interesante, bueno, ahí me voy a acordar el nombre, pero que precisamente llega a su casa después de los 3 años y ya habían vendido su casa, ya su señora estaba casada nuevamente y bueno, al mar nuevamente, ¿no? Claro. Hay varios que le ocurrió eso también. 3 años ya se daban por muertos muchos de ellos. Sí. ¿Sabes una cosa? ¿Sí? A mí me interesa, teniendo en cuenta lo que ha planteado el profesor, señalar un poco y darle un poco de podríamos decir, de caracterización a la sociedad española de la época. De la época de los grandes viajes. Claro, es decir, los grandes viajes, lo que significó, por ejemplo, la expulsión de los moros de España con el asalto al Palacio de Granada, ¿no es cierto? Y posteriormente la expulsión de los judíos de España. Entonces, esto generó una situación que posteriormente llevó a colocar mucho cuidado en cuanto a las personas que venían en las expediciones. Por lo tanto, no se aceptaban ni marranos, ni moriscos, es decir, marranos eran los judíos de reconversión, y moriscos que eran los moros, ¿no es cierto?, descendientes de los últimos árabes que habían quedado en el reino de Granada. A raíz de eso y de todos estos fracasos y de todas
estas situaciones, digamos, conflictivas en las navegaciones, ¿ya? Los españoles llegaban a la conclusión que había que disciplinar un poco el asunto de la venida de gente a los nuevos territorios. Además, hay que tener en cuenta que estos territorios eran considerados los territorios ignotos, tierras ignotas. Hace mucho tiempo atrás yo me complacía cuando iba a hablar con mi ejecutivo en el banco, Santander, no estoy haciendo propaganda, pero tenía unas litografías muy bonitas respecto a esta parte de los primeros, podríamos decir, mapas náuticos que se hicieron, y donde aparecía esta parte de la Tierra del Fuego hacia abajo como tierras ignotas. Entonces, yo diría que los navegantes de la época tenían un poco de miedo de avanzar hacia el sur, porque en un momento, debido a que ellos todavía tenían el concepto de la tierra plana, en cualquier momento las naves iban a caer a un precipicio donde habían demonios y todo lo demás. E incluso en esos primeros mapas, yo no sé si tú lo has visto, aparecen demonios, dragones, en estos mares desconocidos. Oye, Ramón, efectivamente está esa idea general de que los delincuentes o lo peor de España vino hacia América. Que Yo con la casa de contratación no es tan así. Yo creo que en los primeros momentos no. Es decir, España era un país pobre, ¿ya? Y la mayoría de las expediciones que iban hacia América eran financiadas por capitalistas genoveses, que eran los que tenían el billete, ¿ya? Los españoles se subían arriba a los barcos, ¿no? ¿Me entiendes? Eran buenos navegantes, eran osados, habían sido capaces de navegar desde Sevilla hacia los territorios de las islas de la América Central en 30 días, que era un buen récord. ¿Ah? Porque después de 30 días ya venía el debacle y todo. Ahora, había mucha gente, ¿ya?, que enganchaba a estos moriscos y a estos marranos y que partían en viajes un poco ilegales hacia estos territorios. Y ahí es donde habían terribles tragedias de barcos hundidos y todo lo demás. Por eso yo te digo que es importante la etapa esta de cuando aparece la Casa de Contratación de Sevilla, porque ningún navegante que viaja hacia los territorios de América, ¿ya?, podía pasar sin tener la autorización. Claro. Es decir, prácticamente ellos eran los que daban el carnet de navegante. Y además, desde la Casa de Sevilla, que es una institución también importante, apareció la Escuela de Pilotos de Sevilla. Yo te lo digo porque estudiando muy a profundidad la historia del Laderillero fue a la Escuela de Pilotos de Sevilla, donde uno de los directores era Caboto, que también hizo una navegación fracasada y entró ahí en el mar, en el río de la Plata y se metió hasta Paraguay y no supo dónde anduvo. Oye, Marcelo, sobre este mismo proceso que comenta don Ramón Arriagada, bueno, una España, una península ibérica enfocada hacia este nuevo mundo también tiene que venir acompañada de una industria naviera de construcción de barcos que también es importante, ¿cierto? ¿Conoces algo de la industria naviera en Sevilla? La cartografía también tiene que mejorarse mucho, las tecnologías, es un proceso de cambio de tecnología del medioevo a la edad moderna, ¿cierto? Sí, bueno, en esta época, a propósito de navegación, de tecnología náutica, es muy importante el Reino de Portugal también, que fueron los que posibilitaron, de hecho... Enrique Navegante. Enrique Navegante, de hecho. Manuel I de Portugal, después su hijo, etc. Ellos fueron los que abrieron este apetito por descubrir. De hecho, la necesidad de descubrir hizo que se descubrieran estas nuevas tecnologías, se desarrollaran estas nuevas tecnologías, ya el galeón, las carabelas, etc. Ya. Fueron los portugueses, por supuesto, después siguieron los españoles, y gracias a esa tecnología náutica, el astrolabio, etc., posibilitaron esto, la época de los, ¿cómo se le llaman? La época de los grandes descubrimientos. Pero acotando acá lo que dice don Ramón también, es que en esa época hay que tener en cuenta que no todos los navegantes que vinieron
vinieron, entre comillas, hacia tierras desconocidas, porque hay antecedentes que incluso señalan que Magallanes no vino en Pampa, como dice Magallanes, o en blanco, porque sospechaba que en alguna parte al sur de la latitud 51-52 se encontraba este estrecho, razón por la cual él tenía conocimiento, se sabe, sobre todo en las últimas fuentes que las últimas décadas se han podido conocer, tenía conocimiento de que por Américo Vespucio, por ejemplo, que algo había acá, y alguien quizás ya había estado antes que él, por lo menos de los europeos aquí en Magallanes. Sí, cerca, indudablemente. Oye, y Ramón, comenzaste o diste nombraste sutilmente a un navegante que te ha ocupado bastante de tu tiempo en el último tiempo, que es Juan Ladrillero, que tiene un efecto especial. También hablamos algo de la construcción de barcos. El origen de Ladrillero está ligado al mar desde sus inicios, ¿no? Claro, don Pedro Ladrillero, Ya, el padre de Juan Ladrillero, era fabricante de embarcaciones en Muguer de los Palos. Muguer de los Se Palos. habla de Muguer de los Palos. Es la ciudad donde nace, es decir, la localidad donde nace Juan Ladrillero, en Muguer, ¿ya? Que queda cerca de ahí de Jerez, de la frontera y de ¿cómo se llama? Del Guadalquivir y de Cádiz, de toda esta parte que está comprometida con las primeras navegaciones. Claro que sí. ¿Ya? Y digamos que había toda una competencia entre los fabricantes españoles de barcos para hacer los navíos más rápidos y por lo tanto de mejor comportamiento en el mar, para un poco disputarle la capacidad de fabricación de navíos que tenían los navegantes genoveses, que habían sido brillantes en su época. Y de hecho, muchos de los instrumentos de navegación que tuvieron las naves españolas venían desde Génova, es decir, era un aporte de los navegantes genoveses, ¿ya? Entonces, lo único que les faltaba a los españoles era capital, pero ese capital, posteriormente, a raíz de lo de Cortés en México y a raíz de lo que sucedió en Perú, ¿no es cierto? España mejoró desde el punto de vista económico y fue potencia naval. Se dice que cuando Pizarro llevó la primera remesa de oro y de plata desde Panamá hasta Sevilla, se produjo la primera gran inflación en Europa. Es decir, fue tal la cantidad de plata que llegó que la verdad es que la gente no hallaba en qué invertirla. Entonces eso también significó que mejoraran todos los sistemas, ¿no es cierto?, de navegación y los españoles pudieran llegar, por ejemplo, a la zona del Darién y posteriormente atravesar desde el Darién hasta Panamá para empezar a navegar en el llamado Mar del Sur, que es donde estaban echando el ojo por esta cuestión de que en Perú parece que había mucha plata. No, claro. Sí, sobre el mismo, claro, la gran cantidad de oro que llegaba desde América a, por ejemplo, a Sanlúcar de Barrameda, ahí remontada al Guadalquivir hasta Sevilla. También comenzaron en España las medidas de control, entre que lo que llegaba a Sanlúcar sea lo mismo que llegaba a Sevilla, que también se transformó en un control bien fuerte, porque en muchas ocasiones se encontraban a medio Guadalquivir pequeños lanchones que se llevaban y la excusa era que era para quitarle peso a la embarcación para que llegue de mejor manera a Sevilla. Bueno, estamos navegando en el siglo XVI, ¿ya? Vamos a acercarnos a esta etapa interesante de los primeros viajes a través del Estrecho de Magallanes o que buscan el Estrecho como destino final. Y vamos a hacer una primera pausa. Nos pilló el tiempo rápidamente, en una conversación agradable siempre el tiempo pasa volando. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breves minutos, muchas gracias por la segunda parte.
Durante el mandato del gobernador Óscar Biel Toro se inicia un periodo de gran prosperidad para la Patagonia chilena. Al llegar a Punta Arenas, lo hizo con 200 personas aproximadamente, todos ellos chilotes. Gracias a su esfuerzo y tesón, se inicia realmente el poblamiento de la zona. Biel hizo un nuevo trazado de Punta Arenas, aplicando el plano damero, que dio un aspecto más urbano a la colonia. También se instaló el primer aserradero y se empezó a explotar el carbón para atender a los navíos que cruzaban el estrecho de Magallanes. La ocupación inició en 1878 y terminó en 1906 con el ciclo de subastas de campos fiscales. Una vez delimitados los terrenos, paulatinamente se desarrolló la actividad ovejera, que llegó a ser el eje económico de Magallanes. De esa forma la cantidad de habitantes fue creciendo y concentrándose solo en 3 ciudades, Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, en desmedro del poblamiento rural. Un fenómeno único en la zona patagónica de Chile, que se intentó revertir a partir de 1960 sin los resultados esperados. Bienvenidos a la segunda parte de este programa, Páginas de nuestra Historia, que realiza Universidad de Magallanes a través de UMAG Televisión y el Museo Regional de Magallanes, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio. Estamos en el Museo Regional, en el segundo piso, en la Biblioteca Patrimonial Armando Brown, y estamos conversando sobre el Estrecho de Magallanes. Es el tema de conversación de este año 2020, lo será el 2021, el 2022, en estos años que se conmemora, se habla sobre este viaje que cambió el mundo, indudablemente. Pero hoy día no estamos hablando del famoso portugués, sino que estamos hablando de los otros navegantes, de los más olvidados, los que llegaron después de Magallanes, ¿ya? Holandeses, ingleses, muchos españoles, la figura de Juan Ladrilleros también, y a estos navegantes que recorren el estrecho, navegan, o que su meta final es este estrecho, esta terra australis incógnita, este mundo completamente desolado y nuevo que quieren conocer. Y sobre este grupo de navegantes quiero partir con Marcelo, preguntarte en particular sobre los holandeses. Hay mucho conocimiento sobre su aporte en la cartografía, pero no es mucho más lo que se sabe de ellos por el común de la gente. ¿Nos puede orientar un poco sobre los viajes de los holandeses, los principales? Bueno, los holandeses empezaron a llegar acá en 1598, 1599, 1600, 1601, dos expediciones que prácticamente de forma contemporánea que estuvieron, hasta quizás la más importante, la de que culminó con el, entre comillas, descubrimiento por parte de los europeos del Cabo de Hornos. Pero centrándonos solamente en estas de 1598, está la que se conoce como la expedición de Majú Cordes, pero más conocida como la expedición de los hermanos Cordes, ¿ya? Que llegaron acá en 1598, 1599, y tiene la particularidad, bueno, estas dos expediciones holandesas que no venían con el objetivo de colonizar o explorar el estrecho, sino que era encontrar una nueva ruta para acceder a las mentadas islas de las Especias, mismo objetivo que tuvo Magallanes cuando recorrió este territorio. En ese contexto es que ellos arriban acá, al estrecho de Magallanes, y una parada que va a ser muy habitual, los navegantes españoles anteriores a los holandeses que estuvieron por acá también lo hicieron, llegaron a las islas de los pingüinos, como se le pasó a llamar después, que no son otras que la isla Magdalena, isla Marta, la isla Isabel, por todo el conjunto, no hay pingüinos ahí, y la isla Contramaestre, que pasaron a ser puntos verdaderos rendezvous, sitios de encuentro donde las expediciones que venían luego de atravesar el Océano Atlántico, ahí encontraban huevos, ¿ya? Y gran cantidad de carne, fundamentalmente de aves, sobre todo de pingüino, de ahí el nombre, ¿ya?
Y que no eran difíciles de cazar tampoco. No, dan los relatos ahí que realmente si uno lo ve con los ojos de ahora, da escalofrío decir, no, en un bote venían 2 marinos con 400 pingüinos que los cazaban apaleándolos, y dan la descripción ahí de la forma como ellos lo realizaban. Bueno, en este viaje, una de las embarcaciones retorna hacia el Atlántico, pero en su paso hacia el Atlántico vuelve de nuevo a estas islas de los pingüinos y se encuentra con una mujer aborígenes de rasgo, por lo parco de la descripción uno tiende a pensar que puede ser una mujer Kaweshkar, ¿ya? Que estaba en un estado deplorable por cuanto estaba herida, ¿ya? Y herida por quienes contemporáneamente se había organizado otra expedición holandesa conocida como la expedición de Oliverio o de Oliver van Noort. Y esa expedición, que es conocida sobre todo en los textos de historia, se conoce porque es como la primera expedición holandesa en dar la vuelta al mundo, así como lo hizo Elcano. Es poco conocida por lo que hicieron aquí en el Estrecho de Magallanes. Y una de las cosas que hicieron, hasta hace poco la historiografía no lo recogía así, es que tuvieron dos encuentros con los aborígenes aquí en la zona de la costa nororiental del Estrecho. El primero, en la zona del Cabo Orange, en el extremo norte, ¿sí? En el extremo norte de la Tierra del Fuego, donde casi de juego, por lo que uno lee, sobre todo en la versión holandesa o francesa de la expedición de Van Noort, que prácticamente como de juego hicieron casi tiro al blanco con un grupo de aborígenes Selknam que se acercaron, por curiosidad seguramente, a ver a estos navegantes. Y eso prácticamente no aparece consignado en algunos textos de historia. Y erróneamente, el encuentro que vino después, que verdaderamente se suscitó en la isla Marta, en una de estas islas de los pingüinos, donde estos holandeses matan alrededor de 40 aborígenes y también matan a mujeres y niños, ¿ya? Con arcabuces, ¿ya? Donde antiguamente la historiografía lo situaba en Cabo Orange. Hubo una discusión ahí que por varios años se mantuvo. Y la única mujer que quedó viva es la que este miembro de la expedición de Majú Cordes logra encontrarla, ¿ya? Y después dejan vivos a unos niños también, y realmente los detalles de esto, que aparecen tal cual, como yo lo estoy señalando en la misma expedición de Van Noort. Son los mismos que van después a Chiloé, ¿o no? Sí, la expedición de Majú Cordes. De hecho, son muy conocidos en la historiografía chilena, la expedición de Majú Cordes, por lo que realizan en Castro. También otra matanza donde matan una gran cantidad de españoles, llegan a Ancud, frente a Ancud, a la península de la Cuy, donde forman una suerte de confederación con los indios huilliches, ¿ya? Que estaban sometidos por los españoles a través de la encomienda, ¿ya? Los holandeses aprovecharon ese descontento, van hacia Castro, ¿ya? Y hacen sus tropelías ahí en esta ciudad de Castro, y a modo de digresión, ahí surge la figura de una mujer, ¿ya? Que se llama Inés de Bazán. ¿Ya? Hay una población en Ancud que se llama Inés de Bazán, ¿ya? Donde yo nací ahí en Ancud y vivía ahí en la población de Inés de Bazán. Ya después uno con el tiempo averigua de dónde viene esto, y tiene que ver con que Inés de Bazán actuó de forma muy valerosa en el contexto de esta ocupación por parte de los holandeses. Ayudó a mojar la pólvora para que no le funcionen los cañones a los holandeses, en fin. ¿Ya? Y de ahí que es considerada como la Inés de Suárez de Chiloé, ¿ya? Es una historia bien sabrosa y bien entretenida lo que sucedió ahí en Castro. Pero este paso de los holandeses tiene ese lado oscuro, sobre todo particularmente la expedición de Van Noort, por lo que hicieron ahí en Isla Marta. No solo hacían buenos mapas, efectivamente. Tú lo has dicho. Sí. Ramón, has trabajado mucho el tema de ladrillero, pero también sé que el ladrillero llega a tomar posesión del Estrecho ya de una edad bastante avanzada, ¿cierto? Un hombre ya bastante adulto, grande. Me imagino que tiene que haber tenido un periplo americano antes de desarrollar estos viajes por los cuales se hizo mundialmente conocido. Sí. Bueno, en primer lugar, yo vuelvo a reiterar, Ladrillero es uno de los primeros pilotos de las naves españolas que salió de la ¿De la escuela? de la escuela de pilotos de
de Sevilla. Eso le significó hacer varios viajes a la zona del Darién, que es el lugar donde llegaban los barcos españoles para traer vitualla u otras cosas, ¿ya? Y llevarse lo que había que devolver a la metrópoli. Posteriormente, él atraviesa, ¿no es cierto?, hacia Panamá. No nos olvidemos que en el año 1513 se descubre el Mar del Sur, lo que significa que en el año 2013 se cumplió los 500 años de descubrimiento del Océano Pacífico. Y este hecho, por la historiografía y por todo lo que es la difusión, pasó prácticamente inadvertido, los 500 años del descubrimiento del Océano Pacífico. Eso dio lugar posteriormente a que España se interesara en colonizar todos los territorios que iban por la costa del Pacífico para llegar a lo que en ese tiempo se llamaba el Virú, que era el Perú, donde ya se sabía que había una civilización bastante avanzada y donde había una gran cantidad de oro y plata, que a fin de cuentas era lo que le interesaba a los españoles. Juan Ladrillero es contratado por uno de los podríamos decir, de los gobernadores que nombró España para venir a la zona de Nueva Granada, que es lo que corresponde a Colombia y a Venezuela, ¿ya? Sebastián Benalcázar lo contrata y él llega con sus embarcaciones a un lugar que posteriormente él va a bautizar como Buenaventura. Es decir, Juan Ladrillero es el fundador del puerto de Buenaventura. Y fíjate que interesante esto de Juan Ladrillero allá por alrededor del año 1530, descubriendo el puerto de Buenaventura, porque a Magallanes en estos días, en estos años, han llegado una gran cantidad de migrantes colombianos que provienen de la zona de Cali, de la zona del puerto de Buenaventura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se van dando la sucesión de los casos? Posteriormente, cuando ya participa y ya hace esta fundación, se ve muy metido en toda la guerra interna que se produce entre los conquistadores españoles en el Perú, es decir, Almagro, ¿no es cierto?, contra los Pizarros. Y es tan fiel a la corona Juan Ladrillero que la colonia, es decir, la corona, perdón, le entrega a través del virrey del Perú, que en ese tiempo era del Gasca, le entrega a Juan Ladrillero una encomienda en el Alto Perú, en la zona de Sucre, en la zona de Potosí. Se dice, ¿no es cierto?, a través de la historiografía, que Ladrillero se hizo acreedor por lo bien que se portó con la corona y lo fiel que fue a la corona, ¿ya? No metiéndonos mayormente en las guerras internas que se producen en el Perú entre la gente de Almagro y la gente de Pizarro, ¿ya? Le entregan un monte de plata. Ladrillero era dueño de un monte de plata en Potosí y esa plata la sacaba a través del puerto de Arica. Es decir, Ladrillero a los 60 años era un potentado. Estamos hablando del año 1556. Un potentado. Tenía 60 años, ya en ese tiempo una persona de 60 años era un mayúsculo, un adulto mayúsculo, ¿ya? Es decir, muy avanzado en edad. Eso significa que tenía una buena situación, era un tipo acomodado, que no tenía mayores problemas, tenía encomienda, tenía indio, tenía todo lo demás. Pero resulta que recibe el llamado del virrey del Perú, que en ese tiempo era Hurtado de Mendoza, donde le dice que necesita al mejor navegante de América del Sur porque
tiene que mandar a su hijo, que había sido nominado, García Hurtado Mendoza, había sido nominado como gobernador de Chile, producto de la muerte de Pedro de Valdivia. Entonces venía una expedición a Chile para recuperar el puerto de Penco, que había sido destruido por los araucanos, ¿ya? Y instituir nuevamente un gobernador en la gobernación. Y también a terminar con una pelea que se estaba dando en La Serena, porque tanto Aguirre como su opositor, no me acuerdo el nombre en estos momentos, son cabildeos de la historia, estaban en una disputa de quién de los dos iba a ser el gobernador. Larillo acepta esta nominación y parte en el barco San Luis, más 2 embarcaciones, y parten, no llegan, podríamos decir, directamente a Santiago a tomar posición. García Hurtado Mendoza no toma posición directamente de la gobernación de Santiago, sino que sigue de largo y llega a Concepción. E inmediatamente empieza a restituir las fortificaciones que España tenía en Concepción y que habían sido total y absolutamente destruidas por los araucanos. Pero al mismo tiempo, García Hurtado Mendoza llama al arillero y le dice que tiene que irse rápidamente a tomar posesión del estrecho de Magallanes. Estamos hablando de 1558. Y un hombre que pasó las 6 décadas también. Claro. No es menor. Ladrillero plantea que está dispuesto al desafío y le entregan las mejores embarcaciones, entre ellas el San Luis, para viajar hacia el estrecho de Magallanes y tomar posesión de él. Hay que tomar en cuenta, estimados televidentes, que en ese tiempo no existían cartas de navegación. Entonces, lo único que tenía que hacer Magallanes era navegar sur, sur, siempre sur, ¿ya? Y en aquellas entradas de agua que podríamos, que como lo denominan ahora los pescadores, ¿no es cierto?, los canales más amplios, tratar de entrar ahí y ver si se podía llegar al estrecho de Magallanes. Y así llega a la zona de Última Esperanza, ¿no? Él llega a la entrada del canal Sarmiento y comienza a ingresar por el canal Sarmiento hacia el poniente. ¿Ya? Por supuesto que ahí pasan con sin salida, posteriormente pasa el paso del Quirque, Famoso. ¿ya? Y se enfrenta con una isla el día 6 de enero de 1559, ¿ya? Y en esa isla se queda Juan de Lagrillero con su tripulación, que no eran más de 6, 7 personas, entre los cuales había un escribano. En esta isla, que hoy día conocemos y que se puede ver desde el frente, desde la altura de Natales, se puede ver al frente de la isla Focus, que es ahora la isla Focus, ¿ya? Él celebra el día el año 1559, el 6 de la Pascua, ellos lo celebran el 6 de enero en Europa, Sí, ¿no es cierto? Pascua de los Reyes. Claro, y por eso le coloca Isla de los Reyes. Y se queda ahí. Y empieza a navegar el canal Señoret, teniendo la esperanza de que eso sea la entrada del estrecho, hacia el sur. No pudo pasar, de ahí el nombre de seno de obstrucción. ¿Ya? Y después manda a sus arcabuceros al frente, donde actualmente está Puerto Natales y está la famosa zona de, déjame decirte, de las llanuras de Diana, ¿Ya? ¿ya? Y ahí en las llanuras de Diana se aprovisionan de cualquier cantidad de carne de huemul, Ah, huevo. ¿ya? ¿Ya? De venado chileno. Por eso él le llama a esa parte, en el camino que va desde Natales a Dumestre, le llama Punta Venado. Pero al mismo tiempo, él sigue hasta el fondo del canal Señoret, ¿ya? Hacia el sur, y
se encuentra con el término del canal Señoret, la desembocadura del Serrano y las Torres del Paine. Y en el diario de navegación da una idea de lo que son esas montañas. Claro que no habla y no dice es bella, vengan a verla, sino que Es una descripción general. él dice que hay unas alturas ahí, pero son las Torres del Paine. Por lo tanto, Lagrillero es el primer europeo que ve las Torres del Paine. Interesante, interesantísimo. Al ver que ni para el norte ni para el sur podía dar con el estrecho de Magallanes, sigue su navegación, llega frente a la isla Carlos III, acá atrás, y penetra en un canal y ahí se queda en el invierno, porque el invierno prácticamente era muy crudo, era difícil de navegar. Y aproximadamente en el mes de agosto sale de ahí, sigue y llega a lo que llamamos hoy día Posesión, donde baja con su tripulación, cortan un perímetro de la hierba que había ahí y entonces el escribano toma nota diciendo que este lugar del estrecho de Magallanes desde ahora en adelante forma parte del territorio de la gobernación de Chile, del virreinato del Perú y por lo tanto de la corona española. Eso significa que Ladrillero es el primero que toma posesión del estrecho de Magallanes en nombre de de Chile. ¿Te fijas? Sí, claro. Sí, Entonces, que cuando sirvió. se habla de Juan Guillermo, ¿no es cierto?, y de la embarcación que vino en Chiloé, ¿ya?, y que tomó posesión del estrecho de Magallanes, la posesión del estrecho de Magallanes fue hecha por Juan Ladrillero en 1559. ¿Ya? Totalmente. Y ojo, que esto es re importante, porque desde el punto de vista de los límites, tú jamás vas a ver en la podríamos decir, la cartografía o bien de los geógrafos argentinos nominados a Ladrillero. Porque indudablemente no les conviene reconocer No, por supuesto. que Ladrillero fue el que tomó posesión del estrecho para la gobernación La de gobernación Chile. de Chile. Sobre el mismo, Marcelo, don Ramón ha estado comentando este viaje de Ladrillero, pero es un viaje que nosotros lo estamos avisorando, lo imaginamos en nuestra mente, pero es claro, del Pacífico. Sí. Es extraño dentro de este periodo que conversamos de la navegación, de los grandes viajes, que son todos del Atlántico. Este grupo de navegación del Pacífico son más bien desconocidas y son, me imagino, bien complejas de desarrollar también. Ya lo señalaba acá don Ramón, de hecho no habían cartas geográficas, sobre todo para emprender una expedición que venía justamente del lado del Pacífico. O sea, ya era difícil, viniendo desde el Atlántico, embocar el estrecho de Magallanes, desde el este. Imagínate lo que era venir desde, en este caso de Concepción, Ladrillero, ¿ya?, y tratar de encontrar en este verdadero mare magnum de islas que hay, encontrar cuál de todos es el famoso estrecho de Magallanes. Y eso fue lo que con bastante dificultad logró hacer Juan Ladrillero. Le llamó a modo de complemento, justamente dado que su objetivo era encontrar el estrecho de Magallanes, cuando equivocadamente ingresa por el canal Sarmiento, es donde empieza, como me señalaba, tratando de buscar el estrecho, ingresa por un fiordo que era el Seno Instrucción, después llega otro que se llama Bahía de Desengaño, después llega otro que se llama Seno Poca Esperanza, y ahí es donde ingresa después al que hoy día conocemos Seno de Última Esperanza, y decididamente dice, no, parece que estoy mal acá, desanda al camino, y donde dice, y después finalmente penetra en el estrecho. Y bueno, como en toda conversación, la verdad que los minutos vuelan. Y no quisiera despedirme de ustedes sin saber en qué están, en qué proyectos están desarrollando para este año o qué proyectan avisorando. Marcelo, ¿en la universidad tiene algún proyecto que esté en camino, que esté en mente por estos próximos meses? Sí, estamos por finalizar un proyecto ya de 4 años. Este año 2020 finaliza un proyecto dedicado a la caza de ballenas en las costas sudamericanas, Brasil, Perú, Argentina y Chile, ¿ya? Y particularmente estamos centrados en reconstruir lo que falta por investigar de lo que sucedió aquí en
en Magallanes en relación a la caza de ballena Y de lobo. y subsidiariamente también de lobo marino. Sí, y don Ramón, sé que usted también tiene un grupo interesante de investigadores natalinos que están poniendo bien en alto las historias locales de la provincia de Última Esperanza. ¿En qué proyecto está? ¿En qué piensa estar trabajando estos próximos días, en estos próximos meses? Nosotros hemos agrupado a las personas que han escrito sobre historia de Última Esperanza. Tenemos un círculo de historiadores de Última Esperanza, donde vemos alrededor de 10 asociados, que somos todas personas que hemos escrito ya libros sobre la historia de nuestra provincia. Ahora, yo lo que quiero decir una cosa, es decir, para mí hay demasiado centralismo en esta cuestión de los 500 años. Porque yo el otro día leí el diario y aparecía que ya se habían publicado 3 libros sobre los 500 años. Y créeme tú que yo todavía no he visto un libro sobre los 500 años Puerto Natales. Seguramente lo van a estar mandando a algunas autoridades que poco o nada le interesa los 500 años. Yo creo que falta más Difusión. Es decir, incorporar A a Última Esperanza en esta celebración tan importante. A mí me dolió mucho. Yo fui, creo que uno de los pocos en Chile que escribió un artículo sobre los 500 años del Océano Pacífico, ¿ya? Entonces, me dolió mucho eso que haya pasado sin ninguna trascendencia. Por lo tanto, aplaudo esta cuestión de la celebración de los 500 años acá. ¿Por qué? Porque permite difundir la historia, como lo estamos haciendo acá. Si no hubiese sido por los 500 años, no habría estado en este estudio de filmación. Y agradezco que me hayas dado la oportunidad de hablar un poco de la historia de Última Esperanza. No, necesario. Bueno, amigas y amigos, la verdad que se nos pasó el tiempo volando. Invitarlos a seguir la programación de UMAC a través de su amplia plantilla programática. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes también por acompañarnos. Muchas gracias.